Amantes de los videojuegos, ya estoy aquí otra vez y hoy os voy a traer otro de los unboxing que vengo haciendo habitualmente en el canal. Hoy os traigo este Metroid Samus Returns en su edición coleccionista. Aquí la tengo, aquí al lado, ahora os la enseñaré al detalle. Así que vamos a empezar primeramente por el juego, que es este Metroid Samus Returns, como os he comentado, que es una versión remasterizada, bueno, un remake más bien, del Metroid de la Game Boy, el Metroid 2 de la Game Boy. Aquí tenemos la caja. Todo viene dentro de la edición coleccionista. Abrimos. Cartuchito para consola Nintendo 3DS, como veis aquí. Aquí está un folleto informativo con varios juegos de la época. Más papel. Demos gratis. Con lo bonito que sería poner unas instrucciones aquí en vez de todos estos papeles, ¿no? Que al final decimos que las compañías no quieren poner instrucciones para ahorrarse costes, pero aquí 1, 2, 3, 4, con toda esta cantidad de papel que viene aquí dentro, unas instrucciones, no hubiera pasado nada que hubieran venido aquí, ¿no? Bueno, pues esta es la caja, el juego, y ahora vamos a pasar a ver la edición coleccionista, que es lo interesante de este vídeo. Aquí tenemos esta caja. Vamos a poner más lejos la cámara para poder verlo al detalle. Aquí tenemos la caja. Recuerdo que esta edición fue especialmente dramática conseguirla. Nintendo, no sé cuál es el juego que se trae entre manos con las ediciones coleccionistas, pero yo no sé si lo hace para que la gente especule luego con ellas. Pero es casi imposible conseguir una edición coleccionista de ningún juego de Nintendo. Todas son dramas, tiendas que ponen 4 unidades a la venta, que no te enteras, que te cancelan. Bueno, esta fue especialmente espantosa. Me acuerdo que la quería conseguir y no había manera. Y al final no recuerdo qué tienda fue exactamente la que conseguí reservarlo, pero fue un trabajo complicado de conseguirla. Pero bueno, aquí está, y os la voy a enseñar al detalle. Esta es la versión europea que llevo aquí. Como veis, es la Legacy Edition. Esta es la parte trasera, que aquí pone el contenido. Y el otro lateral. Aquí letras, me interesan mucho. Y aquí la parte de arriba. Ahora voy a abrirlo y vamos a sacar. A ver, lo primero que encontramos aquí es esta cajita. La vamos a abrir. Aquí tenemos el logo de Metroid, Samus. Abrimos. Aquí tenemos este bonito pin. Creo que es un pin. Sí, es una chapa. Y con su ganchito. Con el logo de Samus. En el otro vídeo que publiqué en el canal, un usuario me comentó que no era partidario de tener juegos para pasar las páginas como si fueran... Para pasar las páginas como si tuvieran que pasarlas con pinzas. No sé si os parece que en mis vídeos yo soy especialmente cuidadoso, pero yo siempre he cuidado todas las ediciones que he tenido de la misma manera, no porque sean más caras o más baratas. Sí que es verdad que un juego de 250 € no voy a pasar las páginas como si fuera un periódico, porque no tiene ningún sentido tampoco hacerlo. Se puede tener cuidado con las cosas y no tener que estropearlas. Si esa es la impresión que doy, pues no sé, no me parece, vamos, pero bueno, me llamó la atención que me lo comentara un suscriptor, porque no, en las instrucciones de The Legend of Zelda, pues las he pasado con cuidado, pero que dice que las paso como con pinzas. Pero bueno, yo creo que las cosas
con lo que cuesta conseguirlas. En mi caso, a mí me ha costado muchísimo conseguir muchas cosas. Hay que tratarlas con mucho cuidado, no es plan de estropearlas por pasarlas de cualquier manera, ¿no? Esto es una reflexión que os dejo. Vosotros cómo cuidáis las cosas, si las dejáis precintadas, si no las tocáis para no estropearlas. No sé, estas cosas que tiene el coleccionismo, ¿no? Aquí tenemos este llavero con la bolita de Samus. La verdad que está bonito. Si fuera el caso que no me comentaba el suscriptor, pues obviamente pues esto ni lo abriría, porque diría, ¿para qué lo voy a abrir si se va a estropear y va a costar menos? Pero yo no estoy aquí para especular con mis cosas. Estos son videojuegos que son míos, de mi colección, y os lo enseño porque me apetece mostraroslo, y a gente le gusta, pues yo os lo enseño. Pero si esto, por ejemplo, lo tendría precintado, pues mira, aquí está precintado, no os lo voy a enseñar. No es el caso, ¿no? Aquí tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos este librito, que son un montón de ilustraciones. Os las voy a enseñar. Me gustan las coleccionistas con artworks. La verdad que es una cosa que me gusta. Me gusta mucho mirar las instrucciones estas. Sobre todo cuando me paso los juegos. Me gusta recordar cosas del juego mirando las ilustraciones. La verdad que me parece precioso los dibujos. Tenemos los artes, bocetos y escenarios del juego. En papeles satinados. Tenemos al Metroid. Las criaturas. No es muy largo el librito, pero bueno, está bastante bien. Y aquí tenemos las ilustraciones. Esta es la ilustración de la portada original. La verdad que es maravillosa. Este es el modelo actual. Creo que ahora las imágenes se ven al revés. Sí, correcto. Aquí pasamos a la parte retro. Y aquí enseñan más criaturas. Muy bonita esta edición, la verdad. Para lo que costaba, creo, no recuerdo si eran 80 euros. Para lo que costaba tenía un montón de cosas. Más diseños de Samus, los dibujos son muy buenos. ¿Ves? Está en la portada del Metroid 2, Return of the Samus, que es para la Game Boy normal, de toda la vida. Pues estas son las instrucciones. Las ilustraciones de estos dos juegazos, tanto el original como el remake. Y ¿qué más tiene esto? Vamos a abrir aquí. Aquí tenemos esta Steelbook, simulando el cartucho original de la Game Boy, con el diseño original. Esto parece una pegatina, pero no lo es. Está muy bien, la verdad. Me parece un detalle muy original poner un juego como si fuera un cartucho de la Game Boy. La verdad es que es muy bonito. Tenemos por dentro, no tiene nada. Con el logo de Steelbook, como siempre. Aquí se puede poner cartucho, pero bueno, no lo recomiendo. Si queréis conservar la caja en buen estado, mejor no tocarla mucho. Si no, si la estamos abriendo y cerrando, pues se puede abollar y no nos interesa. Esto está bien para verlo y tenerlo con el librito de artbook y consultarlo y mirarlo cuando uno quiere, ¿no? Y por último, creo que tenemos aquí otra cosa. No, hay un par de cosas más. Aquí tenemos Samus Archives, que es una banda sonora.
que incluye todos estos temas. ¿Ves? Esto no lo he abierto. Os lo voy a enseñar en directo. Vamos a ver cómo es el disco. Las bandas sonoras también me gustan mucho. Normalmente en las ediciones coleccionistas suelen meter uno o dos o tres temas, pero esta banda sonora veo que tiene 25 temazos. No está nada mal. Que incluye de los primeros Metroids, los originales, pasando por el Metroid Other M, que es de la Wii, Samus Return, que es el que estamos viendo ahora, Super Metroid de la Super Nintendo, Metroid Fusion de la Game Boy Advance, el Prime de la GameCube, el 2, salen todos los Metroids aquí, el Trilogy también, que es de la Wii. Muy bien, la verdad, una gran selección. Aquí tenemos a nuestra Samus pixelada con su primer modelo de la Nintendo, y aquí tenemos el disco con esta Samus de Metroid Prime. Detrás pues nada, tendrá el disco, así que estupendo. Ya lo hemos visto por dentro. Y creo que no quedan... sí, queda esto. Aquí hay un código que no lo he utilizado. El juego clásico de Game Boy viene. Aquí está este mini póster con Samus, con su portada original de Game Boy. Increíble este juego, la verdad que es uno de los que tengo pendiente. Me gustaría conseguirlo, pero está a unos precios completamente desproporcionados que no voy a pagar, por supuesto. Así que no... Salvo que me aparezca uno a un precio muy razonable, no creo que lo tenga en mi colección. Una pena, porque tengo el Super Metroid de Super Nintendo y casi todos los Metroid, pero ese no lo tengo. Así que este es el unboxing que os quería enseñar de este Metroid Samus Return Legacy Edition para la 3DS. Espero que os haya gustado, que le deis a like, os suscribáis al canal, así estáis pendientes de los próximos vídeos que voy subiendo, tanto retro como videojuegos actuales. Últimamente estoy poniendo muchos unboxings. Como a la gente le ha gustado mucho ver juegos retros y enseñar el contenido. También voy a poner más cositas de emulación, de juegos exclusivos de emulador y cosas misteriosas que hay por ahí, que son muy interesantes, así que estar atentos, que iré subiendo cada semana nuevo contenido. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.